Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que vamos a sumergirnos en un tema que ha acaparado titulares, encendido rumores y, bueno, ha cambiado la vida de dos personas. Hoy vamos a hablar del escandaloso romance entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, ese romance secreto que lo cambió todo. Así que pónganse cómodos porque les aseguro que la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pegado a la pantalla, con giros inesperados, emociones a flor de piel y por supuesto, mucho drama. Prepárense para un viaje por el mundo de las celebridades, la pasión, los secretos y las consecuencias. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, llenos de chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores favoritos. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, empecemos con esta historia explosiva. Todo comenzó como suelen comenzar las mejores historias, en el set de rodaje. Halil Ibrahim Ceylan, un actor turco con una trayectoria impresionante y una legión de fans, y Esla Turkoglu, una joven actriz en ascenso, conocida por su talento y belleza, se encontraron trabajando juntos. La chispa, al parecer, surgió de inmediato. La química entre ambos era innegable, una energía palpable que trascendía la pantalla y se transmitía a todos los presentes. Los rumores de un posible romance comenzaron a circular casi tan pronto como se conocieron. Pero, como suele suceder en estos casos, las dos partes negaron cualquier tipo de relación que fuera más allá de la profesional. Optaron por mantener una postura cautelosa, conscientes del escrutinio público y de las posibles consecuencias que un romance de este tipo podría acarrear. Sin embargo, la semilla de la especulación ya estaba sembrada. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas sobre el mundo de las celebridades, comenzaron a seguir de cerca los movimientos de Halil e Ibrahim y Esla. Cualquier encuentro, cualquier gesto, era analizado con lupa. Los fans por su parte se dividieron, algunos celebraban la posibilidad de un romance, esperando con ansias que la ficción se convirtiera en realidad, otros, más cautelosos, pedían respeto por la privacidad de los actores y por las relaciones que ya tenían. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, el fuego parecía estar muy vivo. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a captar imágenes que hablaban por sí solas. Fotos juntos en restaurantes, paseando por la calle, compartiendo momentos aparentemente íntimos, las pruebas se acumulaban. Se les vio riendo juntos, compartiendo miradas cómplices y, en algunas ocasiones, intercambiando gestos que dejaban entrever una cercanía inusual. Sin embargo, ambos seguían negando cualquier romance. Sus declaraciones a la prensa eran firmes y consistentes: somos solo amigos, nos llevamos muy bien trabajando, no hay nada más allá de la amistad. Pero, ¿realmente era así? Ahora la situación se complicó aún más por un detalle muy importante: ambos actores, al menos en el momento en que supuestamente surgió el romance, estaban comprometidos con otras personas. Halil Ibrahim estaba en una relación seria, con una mujer que llevaba varios años siendo su pareja y con quien incluso se especulaba que tenían planes de boda. Esla también tenía una relación estable con un hombre que era conocido en el mundo del espectáculo turco y con quien, al igual que Halil, parecía estar construyendo un futuro juntos. Imagínense la tensión, el dilema moral y la presión que debieron sentir. ¿Cómo compaginar el amor prohibido con las responsabilidades y compromisos adquiridos? ¿Cómo enfrentar las consecuencias de una decisión que podría cambiarlo todo? La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se encargó de alimentar el escándalo. Los titulares se volvieron cada vez más sensacionalistas, utilizando términos como infidelidad, corazones rotos, y un amor prohibido que lo cambiaría todo. Los medios de comunicación competían por obtener la primicia, por publicar la foto más comprometedora, por desentrañar los detalles más íntimos de la relación entre Halil e Ibrahim y Esla. La opinión pública se dividió, algunos apoyaban a la pareja, argumentando que el amor no se puede controlar, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Defendían el derecho de los actores a ser felices, a seguir sus sentimientos sin importar las consecuencias. Otros criticaban duramente a los actores, acusándolos de traicionar a sus respectivas parejas, de romper promesas y de causar dolor a personas inocentes. Se cuestionaba su ética, su profesionalismo y su responsabilidad ante la sociedad. Las redes sociales se convirtieron en
Un campo de batalla donde los fans y los detractores de la pareja intercambiaban mensajes, defendían sus posturas y expresaban sus opiniones sin tapujos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque, como era de esperarse, la situación tuvo consecuencias. Las relaciones de Halil Ibrahim y Esla con sus parejas de ese momento llegaron a su fin. ¿Fue por el escándalo? ¿Fue por el amor que sentían el uno por el otro? Fue una combinación de ambos factores. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es cierto es que el supuesto romance secreto había desencadenado un verdadero terremoto en sus vidas. La ruptura de ambas relaciones fue un duro golpe para todos los involucrados. Las exparejas de Halil Ibrahim y Esla se vieron expuestas al escrutinio público, sufriendo la humillación y el dolor de ver cómo su relación, que hasta hace poco parecía estable y sólida, se desmoronaba por el peso de una infidelidad. La presión mediática, la opinión pública y la propia tristeza de haber perdido a sus parejas, debieron ser cargas muy pesadas de soportar. Y para sorpresa de muchos, después de tanta negación y de tanta especulación, finalmente llegó la confirmación. Aunque nunca se pronunciaron públicamente de manera directa, las señales eran evidentes: fotos juntos en eventos públicos, gestos de cariño en público, paseos románticos, y una actitud que dejaba claro que efectivamente entre ellos había algo más que una simple amistad. Ya no intentaban esconder su relación, sino que, de alguna manera, la exhibían con orgullo, desafiando las críticas y las habladurías. Se les vio paseando de la mano, intercambiando besos y abrazos, disfrutando de la compañía del otro. Los paparazzi que antes se escondían para obtener fotos, ahora podían captar imágenes sin tener que esconderse. El amor entre Halil Ibrahim y Esla se hizo público, se oficializó ante los ojos del mundo. Pero, ¿qué fue lo que realmente cambió? Bueno, en primer lugar, la imagen pública de ambos actores. De pronto pasaron de ser figuras respetadas y admiradas a ser objeto de controversia y críticas. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de escándalo, de infidelidad, de amor prohibido. Su vida personal se convirtió en el centro de atención de la prensa del corazón, y cada movimiento, cada gesto, cada palabra, era analizado y juzgado con lupa. La confianza de sus fans, que antes los apoyaban incondicionalmente, se vio afectada. Algunos se sintieron traicionados, decepcionados por la actitud de los actores. Otros, en cambio, continuaron apoyándolos, defendiendo su derecho a la felicidad y argumentando que el amor, al final, siempre prevalece. Pero lo más significativo, creo yo, es que este romance cambió sus carreras. Para bien o para mal, el escándalo los catapultó a una fama aún mayor. Sus nombres se hicieron más conocidos, y su popularidad se disparó. Sus series y películas se vieron impulsadas por la curiosidad del público, que quería saber más sobre la vida de estos actores. Sin embargo, también generó desconfianza en algunos sectores, y hubo quienes dudaron de su profesionalismo. Algunos directores y productores se mostraron reticentes a contratarlos, temiendo que el escándalo afectara la imagen de sus proyectos. La prensa, siempre atenta a cualquier desliz, no dejaba de buscar noticias que pudieran empañar la reputación de los actores. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos puede ser compleja y llena de contradicciones. Por un lado, la innegable atracción y el amor que pudieron sentir el uno por el otro; por otro lado, las consecuencias de una relación que comenzó en secreto y que terminó por cambiarlo todo. El impacto de este romance se extendió a otros ámbitos, como el financiero. El valor de los contratos publicitarios de Halil Ibrahim y Esla se vio afectado por el escándalo. Algunas marcas decidieron romper sus acuerdos de colaboración, temiendo que la controversia afectara la imagen de sus productos. Otras, en cambio, aprovecharon la oportunidad para capitalizar la fama de los actores, utilizando su imagen para promocionar sus productos. En cuanto a sus carreras profesionales, el futuro de Halil Ibrahim y Esla era incierto. Tendrían que lidiar con la desconfianza del público, la presión mediática y las críticas constantes. Pero también tenían la oportunidad de demostrar su talento, de demostrar que eran algo más que un escándalo. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿valió la pena? ¿Fueron felices? ¿Soportaron la presión? ¿Lograron construir una relación duradera? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos afirmar es que su historia nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, que el amor puede ser impredecible y que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, a veces, muy dolorosas. La historia de Halil Ibrahim y Esla no es una historia con un final feliz asegurado.
Podría terminar en un divorcio, en una separación o en una reconciliación. Lo que sí sabemos es que su historia nos da una lección importante sobre el amor, el secreto y la fama. En resumen, la historia de Halil Ibrahim y Esla es un claro ejemplo de cómo un romance secreto, rodeado de drama y controversia, puede cambiarlo todo. Desde los rumores iniciales, pasando por las negaciones, las fotos comprometedoras, las rupturas sentimentales y, finalmente, la confirmación del amor, esta historia nos muestra la complejidad de la vida de los famosos, las presiones que enfrentan y las consecuencias de sus decisiones. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció la historia, si creen que tomaron la decisión correcta, o qué les parece este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos que les traeré. Estaré hablando de más chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.